pues nada, buenas tardes a todos, señoras y señores, es un placer para nosotros estar aquí y antes de nada me gustaría hacer una mención especial y no solo tanto a mi grupo como al otro contrincante que hemos tenido la suerte de llegar al final, sino a todos los que estáis aquí y habéis hecho que el día de hoy sea increíble. Muchas gracias, habéis sido increíble cada uno de los colegios y no tengo palabras para decir cómo ha sido esto, es increíble. Muchas gracias a todos. Para empezar, tengo una pregunta que preguntaros a todos, que ¿se puede erradicar el hambre en el mundo? Por supuesto que no. Durante todo el debate quiero que tengan presente en su mente el término desarrollo... Perdón. Quiero que tengan en su mente el término desarrollo sostenible. Que consiste en nada más y nada menos que satisfacer nuestras necesidades sin comprometer los recursos de las futuras generaciones. Nuestra economía y supervivencia parte de la base de preservar la naturaleza y por ello hemos de preservar los ecosistemas. Por otro lado, quiero hacer una mención a aquellos países colonizadores como fuimos nosotros en nuestra época y otros más como fueron Inglaterra, Francia o Estados Unidos, que si son conscientes del daño que hicieron en las colonias en las que invadieron. No solo me refiero a tanto extraer todas las materias primas y construir y acabar con toda la sociedad. Sí, estoy hablando del daño que hicieron sobre el suelo y cómo lo han dejado, haciendo que sea inutilizable hoy en día y que no se pueda cultivar en él. La mayor parte de estas potencias han sido conscientes de este daño que han hecho y hoy en día han establecido planes como pueden ser la meta del 0,7%, que consiste en nada más y nada menos en donar el 0,7% del Producto Interior Bruto de la nación a esos países más necesitados. Algunos de estos países son Países Bajos, Suecia, Dinamarca y Noruega. Además, quiero hacer una citación al señor Braulio Ferreira, que es el secretario ejecutivo del Convenio de Diversidad Biológica en el Día Internacional del Hambre, el 17 de octubre de 2013, en el que dijo que la dependencia de la biodiversidad de las sociedades más pobres hoy en día es reconocida. Los datos demuestran que el 72% de los hogares del sudeste de Asia necesitan utilizar productos forestales, así como el 98% de los hogares de África necesitan hierbas silvestres. Por tanto, queda clara la relación directa entre conservación del medio ambiente y erradicación del hambre en el mundo. ¿Qué es para nosotros más importante? ¿La conservación del medio ambiente o erradicar el hambre en el mundo? Como dato les facilito que cada 3 segundos muere un niño de hambre. Hemos de preocuparnos prioritariamente por la naturaleza o por los seres humanos. O quizá todo esté relacionado. Este es el tema que vamos a tratar mis compañeros y yo. Muchísimas gracias. El hombre de los países industrializados ha llegado a la Luna dominando la naturaleza. ¿Es justo que el hombre ponga un pie sobre la Luna? ¿No sería más justo que los hombres de los grandes países pongan los pies sobre la Tierra y se den cuenta de las millones de personas que no tienen trabajo y que mueren debido al hambre? Dijo Salvador Allende, un importante político chileno. Buenas tardes, mi nombre es Claudia y vengo acompañada de mis compañeros Cristina, Javier y Sonia y nuestra profesora Margarita. Se nos ha formulado la siguiente pregunta. ¿Contribuye la conservación del medio ambiente a erradicar el hambre en el mundo? A lo que nosotros nos posicionamos totalmente en contra y a continuación argumentaremos nuestra respuesta. Por un lado, la conservación del medio ambiente es un hecho hoy en día. Poco a poco, todas las empresas intentan contaminar menos, intentan paliar esos efectos negativos que tiene la sobreexplotación de nuestro planeta, tales como la contaminación del aire, la contaminación del agua. Sin embargo, ¿esto tiene algo que ver con intentar erradicar el hambre en el mundo? Desde luego que no. Muchas empresas no creen en el desarrollo sostenible. Simplemente no quieren ser multadas por los gobiernos, que cada vez tienen unas leyes más protectoras con el medio ambiente. Ellos no piensan en la cantidad de personas que mueren de hambre. 24.000 personas al día mueren de hambre. A ellos les basta con saciar su hambre. Como bien dijo Hobbes, Homo homini lupus, es decir, el hombre es un lugar para el hombre. Siguiendo el argumento de la empresa,
Hoy es muy común un fenómeno que estos llevan a cabo, el cual se denomina deslocalización. ¿En qué consiste? La deslocalización consiste en trasladar la planta productiva de una empresa a un país en el cual la mano de obra es más barata, las leyes medioambientales son más respetuosas, o quizás también el alquiler del terreno también es más económico. Todos nos dejamos llevar por la materia económica. Está claro que no conseguiremos erradicar el hambre en el mundo cuando nosotros somos en gran parte los responsables de eso. Desde la época colonial se han producido presión por parte de la metrópoli respecto a las colonias y además se han creado una relación de dependencia respecto a los países desarrollados y que las cuales siguen siendo visibles hoy en día. Por ejemplo, con la deslocalización, las empresas logran más beneficios al contratar mano de obra más barata. Estas personas subsisten con un dinero mínimo y en unas condiciones precarias. ¿Cuántas veces hemos oído en las noticias una fábrica de un país en vías de desarrollo se ha incendiado, otra se ha derrumbado? Por lo que muchas de estas personas con estas malas condiciones sufren hambre y sufren desnutrición. Otro factor determinante que contribuye a la pobreza y al hambre es la corrupción y tiranía de los gobiernos autóctonos, los cuales le quitan mucho dinero a los emprendedores, que con su actividad podrían ayudar a levantar su país. Además de esto, se garantiza la no existencia de servicios básicos tales como la sanidad o la educación. Y lo más preocupante es que no solo son los políticos, sino que en algunos países existen incluso policías y expolicías que crean bandas que son capaces de extorsionar y secuestrar a gente con el único objetivo de enriquecerse y para impedir que su país esté desarrollado. Por lo tanto, son por estas razones por las que mis compañeros y yo nos posicionamos radicalmente en contra de que la conservación del medio ambiente contribuya a erradicar el hambre en el mundo. Porque aunque se intente tomar medidas más respetuosas con el medio ambiente, cada segundo mueren 3 niños de hambre. Y además porque las causas de este fenómeno son otras, tales como la opresión, la deslocalización o la tiranía y corrupción que llevan a cabo estos países. Muchas gracias. Buenos días a todos. Buenas tardes. Soy Samantha Díaz y en esta intervención me encargaré de argumentar en contra de a favor de la conservación del medio ambiente para erradicar el hambre. El desarrollo sostenible es definido como satisfacer las necesidades, y leo textualmente, satisfacer las necesidades de las generaciones presentes sin comprometer las posibilidades de las del futuro para atender sus propias necesidades. Esto quiere decir que protegiendo el medio ambiente o los recursos que tenemos ahora mismo y aún así desarrollando la situación actual, garantizamos tanto el beneficio actual como el futuro. Evidentemente, estaremos aquí todos de acuerdo que es imposible situarse a favor en contra de esta postura. Porque ¿quién no quiere garantizar el bienestar de nuestras generaciones futuras y el actual? Referente a esto, hablamos de el desarrollo sostenible, os recuerdo, dice, sin comprometer las posibilidades del futuro. Entonces, el problema que ha sucedido es que en el pasado no ha habido desarrollo sostenible. Los colonios se han dedicado a la tala y sobreexplotación de los países que han tomado. Esto ha dado lugar a que los países como situados en África, por ejemplo, tengan menos recursos de los que en un principio podrían haber tenido. Estas consecuencias se siguen observando hoy en día, siendo la mayoría de los países con hambrunas importantes estando situados en África. Entonces, como se ha producido una sobreexplotación previa, ahora la tierra no se puede utilizar apropiadamente. Si se hubiese realizado un desarrollo sostenible, es decir, si se hubiese conservado el medio desde un principio,
podría haber evitado muchísimas circunstancias de las con respecto al hambre que tienen lugar hoy en día. Entonces, si el hecho de que esto tenemos la evidencia del pasado que el desarrollo sostenible es una de las soluciones para evitarlo. Entonces, si lo ponemos en práctica ahora y podemos, y esto es otro de los argumentos, si podemos desarrollar el medio ambiente, conservarlo, tendrá como consecuencia la posible utilización de la tierra que hay disponible para así conseguir alimentos, ganadería, para que las personas puedan subsistir en esos países. Solamente en gran parte con el propio sustento del país, en cambio de exportaciones que dependan de cuestiones como, por ejemplo, el monocultivo que dependen de los países desarrollados. Otro argumento sería el ecoturismo, en conjunción con la fomentación de los parques naturales. Si se protege la fauna y la flora de estos países en vías de desarrollo, se podrían establecer y crear parques naturales que atrajesen el turismo, el ecoturismo, el turismo verde, que fuese respetuoso con el medio ambiente, y esto tendría consecuencias como mayor número de empleos, mayor movilización económica en el país de forma general y bueno, evidentemente favorecería a la economía, y si favorece a la economía del país, favorece a que haya menos hambre. El último punto que quiero tocar por encima sería el agua. Si hay menos contaminación, evidentemente los recursos del agua se podrán utilizar más adecuadamente. Entonces, el agua no solamente es una necesidad básica del ser humano, sino que también es necesaria para la agricultura y también para la alimentación. Muchas gracias. Buenas tardes, mi nombre es Sonia y vengo junto con mi equipo a comenzar el turno de argumentaciones en contra de la pregunta, en la postura en contra, sobre la pregunta: ¿contribuye a la conservación del medio ambiente a erradicar el hambre en el mundo? Según el doctor en bioquímica alicantino José Miguel Mulet, la comida natural es un mito. Toda es fruto de la selección artificial, la mejora genética y la tecnología. En un tomate encontramos más tecnología que en un propio iPhone, y encima es más barato. Porque, señores, la naturaleza no da de comer, sino la agricultura y la ganadería. Pero hoy día, sin embargo, natural, antioxidante y ecológico se han convertido en unas palabras fetiches para impulsar ventas. Cito a este hombre en su libro Los productos naturales, vaya mito. En el laboratorio hay tomates ricos en antioxidantes, trigo apto para celíacos, carne con menos colesterol. Y es cuestión de unos pocos años que salgan al mercado. Cuando la gente vea las ventajas que estos productos poseen y aportan, la percepción va a cambiar. Porque no todo lo natural es bueno, también no defiende Mulet. La manita faloide, el veneno de serpiente y la toxina botulínica también son muy naturales. También nos habla sobre algunas falacias naturales que rodean a la agricultura ecológica, a la que acusa de una falta de rigor científico. Agricultura y ecología son dos términos totalmente antagónicos, porque la agricultura siempre tiene un impacto ambiental e introduce plantas cultivables cargándose el equilibrio ecológico de un terreno. Y no hay ningún dato científico que corrobore que los alimentos ecológicos sean mejores. Los nutrientes son totalmente los mismos. La agricultura ecológica añade, además de costarnos muchísimo a nivel de ayudas y subvenciones en España y en la Unión Europea, pese a su escaso consumo y mayoritariamente por personas de clase media alta, presenta más riesgos en cuanto a seguridad alimentaria. También podemos añadir que las últimas alertas alimentarias graves que hemos tenido han sido por productos ecológicos,
Un ejemplo puede ser la crisis del pepino del 2011, que costó 50 muertes y se debió a la contaminación de brotes de fenogreco ecológico importado de Alemania desde Egipto. Sí, por favor. ¿Qué tiene que ver los alimentos ecológicos con la contaminación? Porque estamos hablando del medio ambiente, el medio ambiente está relacionado con la ecología y nosotros nos hemos posicionado totalmente en contra porque ecología es un término antagónico. ¿Qué pasa? Que si nosotros... Perdón. Entonces, estamos hablando de que los nuevos alimentos, como tú has dicho, estamos hablando de la ecología, vosotros preserváis el medio ambiente, ¿vale? Pero es que si nosotros no cultivamos estos alimentos no podemos mejorar ni aumentar la producción, etc. Entonces, continúo. Tan convencido está este señor, entre otros, de que la tecnología es y será positiva para el sector alimentario, que sostiene que constituye uno de los pilares para acabar con el hambre en el mundo en el futuro. Mi equipo y yo opinamos de esta manera, por lo que nos hemos posicionado totalmente en contra a la pregunta formulada. Pero aparte de la tecnología, también debemos considerar los recursos económicos. En los países en vías de desarrollo, el hambre no depende de la cantidad de alimentos disponibles, sino que la mayoría de la gente que pasa hambre en todo el mundo eran agricultores. Pero debido a los enormes préstamos que el Banco Mundial y el FMI hicieron a los países, no pudieron seguir practicando la agricultura de subsistencia y tuvieron que sembrar cultivos caros y exportarlos al primer mundo para pagar estos préstamos. Y esto provocó un abandono masivo por parte de la población de las zonas rurales para establecerse en zonas urbanas donde viven en situación de pobreza extrema. El filósofo economista bengalí Amartya Sen afirma que es necesario dotar de recursos económicos a los sectores más vulnerables para que puedan adquirir alimentos y para que puedan tener acceso a ellos. Muchas gracias. Muy bien. Voy a empezar haciendo algunos apuntes, ¿vale? Sobre algunas cosas que habéis dicho porque me ha sorprendido. Sobre lo que has comentado tú, Sonia, lo de que yo no veo ninguna relación entre los productos ecológicos y acabar con el hambre del mundo. Estamos hablando de cosas totalmente diferentes. Si hubieses hablado sobre aumentar la producción, entonces sí, pero no de mejorar los productos en sí, sino la cantidad de lo que estamos hablando. Además, yo quiero insistir en que el nombre del debate no es que nosotros confiemos solo en la conservación del medio ambiente para evitar el hambre del mundo, sino la pregunta es, ¿contribuye? Claro que contribuye. Obviamente no es la raíz del problema, la raíz del problema es el sistema económico. Vale. Por lo tanto, la solución no solo viene de lo ecológico o de solo conservar el medio ambiente. Vale. Mi compañera ha hablado sobre lo del suelo inútil, sobre lo que hicimos al colonizar, porque, bueno, no fuimos exactamente nosotros, pero es algo que sigue ocurriendo. O sea, la neocolonización es un hecho. Hoy en día no estamos allí para presionarles, pero les presionamos de una manera peor, económicamente. Entonces, ¿cuál es mi solución orientada a este problema? Yo hablaría de una especie de autarquía medioambiental, es decir, conseguir que estos países sean capaces de abastecerse a sí mismos, para evitar esa relación de dependencia de la que ellos han hablado tanto. Y además, que las empresas no crean en él no significa que no pueda hacerse. Y eso es cierto, que hoy en día hay dependencia, pero queremos evitar esto. Y no es ponerme del tema, pero lo de la inseguridad en las calles no creo que sea una causa, sino más bien una consecuencia de la pobreza. ¿No crees que si los gobiernos son corruptos y es una de las primeras barreras que tienen estos países, por mucho que cuidan el medio ambiente, no se logra conseguir? Es que yo no estoy hablando de medidas individuales, estoy hablando de medidas gubernamentales, que es cierto que es muy difícil, pero yo creo que siempre hay que dejar cabida al optimismo, ¿no? Y al fin y al cabo, como se cambia la sociedad, es con la educación, y la educación es ilusión. Si nosotros no creemos que podemos cambiar el mundo, no lo vamos a hacer nunca.
De cualquier manera, yo ya te digo, no estoy hablando de lo que es posible o lo que es imposible, estoy hablando de si contribuye o no, por supuesto que contribuye. Aumentar la producción, no se aumenta la producción teniendo un río contaminado o teniendo una zona no fértil. Se hace conservando lo que hay e incluso por procesos de regeneración del suelo, consiguiendo que esa tierra vuelva a ser fértil. Y a lo mejor no a nivel del país entero, porque eso sería más difícil, pero pequeñas comunidades que sí puedan abastecerse a sí mismas. Esto se le llama autarquía. Y bueno, nada, eso. Iba a hablar un poquito del desarrollo sostenible, pero bueno, es un tema en el que todos estamos bastante puestos, creo yo, ¿no? Nos dan durante todos los días, o sea, no todos los días, pero siempre que se nos da charlas sobre ecología hablamos de eso, ¿no? Que es intentar seguir con el mismo nivel de vida, incluso aumentarlo, sin dañar el medio ambiente. No es solo algo que se deba hacer a nivel gubernamental, ya me estoy saliendo del tema, ¿no? Pero bueno, no es solo algo que se deba hacer algo gubernamental, tiene que ser, el cambio empieza por uno mismo, y si tú no crees en él, es lo que he dicho antes, nunca va a cambiar nada. Así que, en mi opinión, contribuye, sí. Que hay que creer en el cambio, por supuesto. Y quería finalizar con una frase para que entendáis un poquito lo que estaba defendiendo mi equipo, que es que nuestra lucha no es solo acabar con el hambre, es hacerlo de manera sostenible. Muchas gracias. ¿Cambia mucho porque se hace como adorno de Uno ya da igual, ya lo hemos hecho 4. Llevamos ya 3 debates. ¿Estarían las dos situaciones o preferías hacer 4-4-2? Claro. Que sí, preferimos hacerlo como está estipulado. O lo que me hemos empezado a hacer igual que el hecho de la refutación y la conclusión. Vaya, yo ya por respeto a los compañeros que ellos quieren dejarlo así, yo por mi parte no tengo ningún problema. Recapitulo que nuestra posición es la apuesta por el futuro de la bioquímica y las reformas gubernamentales, como ya he mencionado anteriormente. El hambre afecta hoy día a 482 millones de personas, pero hace 40 años rondaba los 400 millones. Este dato, por sí solo, nos sugiere que la pobreza tiene un origen humano y que su solución también está en nuestras manos y no en las del destino. Como dice Carl Jung, el hombre no es el único que hemos de temer en este planeta. En torno a 50.000 muertes se producen diariamente por causas relacionadas con la pobreza. Incluso en nuestro primer mundo privilegiado, que incluye a Europa, mientras una élite se enriquece acumulando fortunas totalmente obscenas, la pobreza, siempre anunciada y acompañada por un crecimiento de la desigualdad, avanza a un modo galopante de recorte de los derechos económicos y sociales. Sin embargo, por primera vez en la historia de la humanidad, tenemos la capacidad de erradicar la pobreza, porque este no es un problema de recursos, sino de la distribución de los mismos. Este problema, hemos hablado sobre el ser y deber ser, que nos lo ha mencionado antes nuestro jurado, y se nos ha vuelto a plantear otra vez en esta pregunta. ¿Qué es? Tenemos una repartición absurda totalmente de los recursos, ¿y qué debería ser? Deberíamos tomar medidas justas. Vamos a poner un ejemplo de la injusticia. La producción agrícola mundial se ha triplicado en poco menos de un siglo. Según el Informe Mundial de Alimentos de la FAO, la agricultura mundial, con el actual desarrollo de su fuerza de producción, podría alimentar a las 2.700 calorías por un adulto al día, 12.000 millones de seres humanos, que es prácticamente el doble de la población mundial. Esta enorme injusticia se sustenta en un orden institucional global que es en gran medida responsable de la creación y la perpetuación de la pobreza y de la desigualdad global. Señores, esto es culpa nuestra.
La arquitectura institucional supranacional diseñada por los ricos y para los ricos incluye los créditos para la exportación, el dumping, el proteccionismo de los mercados ricos, como el caso de la política agraria común de la Unión Europea, introduciendo en el mercado sus productos a un precio artificial abaratado que impide a los pobres comerciar con ellos de forma competitiva. Ante esta situación, en el ámbito académico, quienes trabajan en universidades, centros de investigación, tienen una ineludible responsabilidad social en el objetivo de luchar contra la pobreza, dando a conocer los mecanismos que la perpetúan, trabajando para diseñar instituciones globales que favorezcan la justicia y aportando la idea de acciones, como es, por ejemplo, el propósito del Academic Stand Against Poverty. Porque, como dice Confucio, donde hay justicia, no hay pobreza. Debemos crear nuevas generaciones instruidas para que cada país tenga una explotación de recursos adecuada y así ser autosuficientes. Porque, como dijo José Martí, solamente un pueblo culto puede ser verdaderamente libre. De este modo, aparte de la erradicación del hambre, poco a poco podríamos acabar con la opresión por parte de grandes países a otros más desfavorecidos. Nos proclamamos una sociedad casi ideal, pero perdónenme la expresión, esto es puro cuento. A nivel global tenemos un sistema económico... Sí. Que entonces, ¿qué solución propondrías tú si no confías en los propios recursos que tiene ese país? Es decir, si tú no estás de acuerdo con conservar los recursos que tiene, ¿qué solución propones para evitar esa dependencia de los países? Es que no estamos totalmente en contra de conservar los recursos, sino que estamos hablando de fomentar la bioquímica para poder mejorar los que ya tenemos y estamos criticando a los gobiernos por hacer un reparto bastante... Pero si decís que hay alimentos... Perdóname, lo siento. Bueno, ya como tengo que terminar rápidamente, ¿cómo frenaremos este genocidio, señores? Indignarse no basta. Entonces, ya para finalizar, os dejo con una reflexión. ¿Es necesario multiplicar pan y los peces como lo hizo Jesús para alimentar a sus fieles? ¿O lo que hay que hacer es acabar con la especulación de los mercados bursátiles, donde el precio del alimento cotiza tal como si fuese un metal precioso, en vez de un bien necesario para la vida? Como dice Albert Camus, Premio Nobel de Literatura, el mundo en el que vivo me repugna, pero me siento solidario con los hombres que sufren en él. Muchas gracias. Buenas tardes, mi nombre es Javier y vengo para comenzar con las conclusiones. Para empezar, ellos se han basado en que es muy importante preservar la naturaleza y también que ciertos países hacen una donación de parte de su PIB a otros países en vías de desarrollo para ayudarlos con tareas como erradicar el hambre. Por otra parte, nuestro equipo que se posiciona en contra defiende que porque las industrias contaminan menos no quiere decir que esto contribuya a erradicar el hambre, ya que estas solo intentan evadir ciertas multas. Como dato, hemos mostrado que 24.000 niños mueren al día por desnutrición.
Otro argumento que hemos mostrado es la deslocalización de las empresas. Ciertos empresarios de países desarrollados buscan una mano de obra y alquileres más baratos en estos países en vías de desarrollo. Y los trabajadores de estas fábricas sufren de hambre y desnutrición debido a sus bajos salarios. En la primera refutación, su equipo se ha basado en volver a decir más argumentos sin contrarrestar los nuestros, apoyándose en el desarrollo sostenible, el cual busca el bienestar, y nos lo han definido, y también en el ecoturismo, que busca fomentar los parques naturales para atraer turismo y generar empleo. Por otra parte, nuestro equipo se ha basado en que actualmente no hay nada natural ni sostenible y que la agricultura ecológica y sostenible es muy costosa. Los países en vías de desarrollo tienen una agricultura de subsistencia, que se cambió por otra agricultura extensiva y de exportación, lo que no dotó a sus habitantes de alimentación. En la segunda refutación, ellos se han basado en que no ven relación entre productos ecológicos y evitar el hambre en el mundo. Y también en la neocolonización, piensan que autoabasteciéndose estos países se solucionaría el problema. A lo que nosotros hemos respondido, posicionándonos a favor de la bioquímica y que la pobreza tiene un origen humano por el desnivel de la fortuna, al igual que de los recursos que provocan obesidad y desnutrición, mostrándonos esta foto. Proponemos, para frenar esto, acabar con la especulación bursátil. Por lo tanto, nuestro equipo ha mostrado argumentos irrefutables para defender que nos posicionamos totalmente en contra de que la conservación de este medio ambiente erradique el hambre. Y me gustaría repetir, para finalizar, la frase del Premio Nobel de Literatura Albert Camus, dicha por mi compañera Sonia. Que dice tal cual: el mundo en el que vivo me repugna, pero me siento solidario con los hombres que sufren en él. Muchas gracias. Bueno, la nación que destruye su tierra se destruye a sí misma. Buenas tardes de nuevo. Os recuerdo, soy Samantha y quería empezar por agradecer vuestra atención. En esta intervención me encargaré de recapitular los motivos por los que hoy día sí contribuye, y hago énfasis en la palabra contribuye, la conservación del medio ambiente a erradicar el hambre en el mundo. He hecho esta pequeña énfasis en la palabra contribuye porque no estamos diciendo que el hecho de conservar el medio ambiente vaya a ser la única solución para erradicar el hambre en el mundo. Estamos diciendo que es algo que va a aportar un beneficio al problema actual. El equipo contrario ha argumentado sobre la ecoagricultura, ha argumentado también sobre que los agricultores en los países tercermundistas se han visto obligados a exportar a los países del primer mundo y sobre que el problema principal es la mala distribución del sustento actual. Con respecto a la ecoagricultura, sinceramente es algo que va directamente de la mano con la conservación del medio ambiente. La ecoagricultura lo único que podría conseguir es conseguir que la tierra que tenemos la tierra que podemos aprovechar para sacar más beneficio de ella, las tecnologías de hoy en día nos pueden permitir que si antes en un metro cuadrado podíamos sacar 3 patatas, pues ahora podemos sacar 5 patatas. Pues precisamente
el argumento que han utilizado en nuestra contra me parece que va absolutamente a nuestro favor. En cuanto a la exportación de los países tercermundistas al primer mundo, sinceramente me parece que esto fomentaría el comercio y por lo tanto la economía del país, logrando así un mayor movimiento de dinero que podría como consecuencia mejorar la situación del hambre. Y con respecto a la mala distribución del alimento, supongo que se habrá referido también, supongo que se refieren principalmente al hecho de que casi más de la mitad de la población de países como Estados Unidos tienen obesidad, por lo que están sobrealimentados, en contraposición con el hecho de que hay gente que se muere de hambre en por ejemplo, África. Evidentemente, este es un problema, y uno de los muchos que han causado el hambre actual, como también es la sobreexplotación de las tierras. Entonces, os recuerdo que no estamos diciendo que esta sea la única solución, estamos diciendo que esto evidentemente contribuye. Sin embargo, lo más importante de todo lo que se ha expuesto ahora en el debate y con lo que nos tenemos que quedar es el desarrollo sostenible y la fomentación del ecoturismo, que son dos soluciones al problema del hambre, como hemos explicado, porque el desarrollo sostenible garantiza que tengamos alimentos ahora y en el futuro. Y la fomentación del ecoturismo ayudaría de forma indirecta a la economía y por lo tanto también al hambre. Dicho esto, mi equipo y yo consideramos que con toda la información recopilada, los argumentos expuestos y los refutados, que sí, evidentemente, contribuye a la conservación del medio ambiente a erradicar el hambre en el mundo.